Muy bien, muchachos, vamos a trabajar la página 288 del libro de Razonamiento Verbal. Tenemos bastantes textos acá que analizar, textos con un grado de un poco mayor, me refiero a la complejidad. Este, por ejemplo, es un texto de carácter histórico, ¿no? Y que es algo complejo, pero vamos a tratar de comprenderlo para responder las preguntas. Es el texto número 2. Vamos a leerlo, dice ahí. Cuando me propuse escribir una historia de las ideas de las mujeres indígenas sobre su ser mujer, los derechos y el lugar que exigen en sus sistemas normativos, creí que la mayor dificultad que iba a enfrentar era lograr entrevistar y leer a las más destacadas intelectuales mayas, aymaras, zapotecas, nasa, quichuas, collas y de otras nacionalidades para resumir sus aportes a una reflexión de todas las mujeres. Es decir, una reflexión que nace de nuestro cuerpo sexuado cuando se estrella contra la univocidad de un mundo misógino, racista y desigual. Hoy considero que la mayor dificultad está en mi formación como filósofa académica y como activista feminista, que me limita para entender a cabalidad las formas y las transformaciones de las relaciones entre mujeres y hombres de pueblos que están fortaleciendo su identidad en la lucha por el territorio y su riqueza cultural. Muy bien. El lugar desde donde las mujeres indígenas se plantean su liberación se sostiene en unas maneras de ser y actuar propias de culturas cuyas historias son mucho más antiguas que la confrontación con el mundo occidental, pero que coinciden en la derrota militar que sufrieron por sus armas y la resistencia que opusieron a su dominación. Un lugar donde las mujeres se disponen a descolonizar la palabra que han retomado en la lucha política de sus pueblos y donde deciden colectivamente refundar sus relaciones entre sí y con los hombres a través de una educación y una comunicación propias. Un lugar tejido con otras tramas que a las que he aprendido a desilvanar en la escuela. Un lugar histórico donde el primer riesgo que corren mujeres y hombres es el de la desaparición forzada de las personas y los pueblos, siendo las dos cosas una misma. Muy bien. A ver, por ejemplo, en este texto, para antes de responder a las preguntas, tengo que yo plantearme, eh, digamos, cuestiones básicas para ver si lo he entendido, ¿no? Por ejemplo, el tema acá en este texto podríamos decir que es una investigación que una mujer feminista ha realizado sobre cómo se lleva a cabo el rol feminista en las comunidades más remotas, culturales, ¿no? ¿Se entiende? Muy bien. Entonces es un poco la idea, ¿no? En esas culturas como las mayas, aymaras, zapotecas. Sin embargo, se da cuenta de que en esas culturas no es tanta la prioridad o el afán de que el feminismo se establezca, ¿no? Y que esté en una lucha constante con el varón y su pensamiento, sino que hay otras cosas más importantes por las que luchan las mujeres en conjunto con los hombres, ¿no? En estos pueblos, en estas culturas. El texto trata en síntesis acerca de qué. ¿De qué trata el texto? Muy bien. De la visión equivocada de la autora sobre el mundo indígena y su activismo feminista. Claro, de eso trata. Básicamente la autora se confunde y en todos lados reflexiona sobre la confusión que ella tuvo previo, ¿no? Y que a medida que fue investigando se dio cuenta que ese es el tema, básicamente, ¿no? Ya, que se equivocó de la visión que tenía ella, ¿no? Sobre cómo vivía el mundo indígena y su activismo feminista. El vocablo trama quiere decir tema, en este caso. Muy bien, ¿no? Que lo vimos que apareció en el texto. ¿Cuál de los siguientes enunciados es incompatible con el texto? O sea, ¿cuál no tiene nada que ver? ¿Tienen una forma propia de ser y actuar que se cimenta en sus orígenes históricos? Sí, cierto, esto puedo decir en eso. La defensa de su territorio, vidas e identidad son problemáticas inherentes a los pobladores oriundos. Sí, muy cierto, porque no quieren que desaparezca, ¿no? Todo lo que ellos tienen como identidad o consideran como identidad. Las luchas políticas forman parte del desenvolvimiento de las mujeres oriundas de América, sí, muy cierto, también. La cosmovisión en las nativas americanas consiste en la liberación de un mundo misógeno e injusto. Bueno, ahí se equivoca, ¿no? Este, ¿consiste en esa liberación? No, ellos tienen prioridades, como se dice. Eso no es una prioridad, ¿no? ¿Los intelectuales indígenas de diversos lugares poseen publicaciones sobre su problemática? Sí, también. Muy bien. Entonces la D es la incompatible, porque es lo que me está pidiendo. Se infiere que del texto que su posición feminista, ¿qué es lo que se infiere?
no le ayuda a resumir la visión de las intelectuales indígenas, es importante para los estudios que busca realizar, le impide ver una problemática más amplia que la de género. Muy bien, esta es la respuesta, que le impide ver una problemática más amplia que la de género. Por otro lado, el número 10 se infiere en el texto que la problemática de las mujeres aymaras, ¿no? ¿Cuál es ahí? Consiste en la liberación del machismo mundial, por ejemplo, están desde antes de confrontación occidental, no se debe ver desde un punto de vista feminista e intelectual. Esa es la respuesta, la B, ¿ya? Que no se debe ver desde un punto de vista feminista e intelectual porque va más allá, ¿no? Va más allá eso. Muy bien chicos, en la clase vamos viendo el texto 3 y el texto 4, ¿ok? Nos vemos en la clase de